Hola queridos estudiantes, vamos a iniciar con esta segunda parte de la unidad de material genético y vamos a ver en esta segunda tanda de clases cómo es que la información genética que está contenida en la molécula de ADN se expresa y permite generar lo que nosotros conocemos como el fenotipo o las características que son observables, medibles o cuantificables. Por lo tanto, esta clase yo la he llamado la expresión de la información genética, lo que se conoce como el dogma de la biología molecular. Ahora, cuando nosotros hablamos de algo o utilizamos la palabra dogma, estamos haciendo referencia a algo que es incuestionable. Bueno, esto es casi incuestionable, como vamos a ver más adelante, pero en realidad más que un dogma es una hipótesis central, o más que una hipótesis, una teoría central. Entonces, lo que vamos a tratar de ver en estas sesiones de clases, en esta segunda parte de la expresión genética, es que ustedes, la idea es que ustedes traten de explicar, o intenten explicar, el mecanismo por el cual la información genética es expresada en los organismos vivos. Por lo tanto, en esta primera parte, nosotros vamos a estudiar lo que vamos a entender por un gen, y cómo esto se va a relacionar con el dogma central de la biología molecular, o esta teoría central de la biología molecular. También vamos a hablar acerca de la importancia de los diferentes tipos de ARN. Aquí va a adquirir importancia este otro nucleótido, que es el ARN. Solamente hemos estado mencionando el ADN, y en esta parte el ARN va a tener una importancia central en lo que es la expresión de esta información genética. Y vamos a hablar también de algo bien importante que corresponde al código genético, es decir, cómo esta información que está contenida en el material genético la vamos a codificar y la vamos a interpretar. Por otro lado, vamos también a analizar el mecanismo de transcripción de la información genética, cómo desde el gen se forman y se expresan en proteínas. Y ahí tenemos un intermediario que va a ser el ARN. Y por último, la traducción, que corresponde a la formación o ensamblado de las proteínas. Y cómo la importancia que tienen estas en las organizaciones vivas. Entonces, vamos a comenzar con lo primero. Primero, vamos a ver y vamos a ubicar en la célula dónde se ubica la información genética. Si nosotros observamos, acá tenemos una célula eucariota, ¿ya? Puesto que aquí vemos una estructura de doble membrana que corresponde al núcleo. Estos puntitos que vemos afuera son los poros, o complejos de poro, que son los lugares por donde ingresan o salen moléculas del citoplasma al núcleo, del núcleo al citoplasma. Y de coloración amarilla vamos a tener el ADN, o aquí expresado como DNA en inglés. Aquí, en el caso de una célula humana, una célula animal, tenemos 23 pares de cromosomas donde está contenida y se ubica la información genética. Por otro lado, acá tenemos una estructura que estoy señalizando con el cursor, y aquí vemos otra estructura que corresponde a las mitocondrias, que también tienen y contienen su propio material genético, un ADN mitocondrial. Las mitocondrias son organelos o estructuras de doble membrana que se ubican al interior de la célula y que, ustedes saben, tienen la función de producir la molécula de ATP. La molécula de ATP es la molécula que permite que todo nuestro organismo y nuestras células puedan realizar todos sus procesos. Ya, por ejemplo, es lo que moldea y el producto del metabolismo. Sin ATP, nuestras células no pueden trabajar, no pueden reproducirse, no pueden hacer transporte de sustancias, no pueden intercambiar elementos con el medio externo, que ingresan nutrientes, por ejemplo, que salgan los desechos.
en fin, una serie de, en fin, todos los procesos necesarios que requieran las células implican un gasto de energía. Por lo tanto, es la mitocondria donde ocurre el proceso, en el caso de las células eucariontes, por la utilización de ATP, la producción, se produce la producción de energía. Perdón, no con la utilización de ATP, sino con la utilización de oxígeno. Con la utilización de oxígeno se producen una serie de reacciones químicas que nosotros conocemos como vías metabólicas, y eso va a generar la energía suficiente para poder vivir. Y yo les decía que la mitocondria tiene su propio material genético. Es un ADN de forma circular, muy similar al que presenta los organismos procariotas, como las bacterias. De hecho, existe la teoría endosimbiótica, en la cual se establece que previamente las mitocondrias eran bacterias que fueron incorporadas y se fusionaron con la célula, con una arquea, y eso dio origen a la mitocondria en las células eucariotas. Por lo tanto, este organelo en algún momento de la historia evolutiva tenía vida propia, ¿ya? Era un organismo celular procariota. Ahora, bueno, se ha fusionado, es parte de la célula, y conserva algunas características de esos organismos procariotas. La doble membrana, el proceso metabólico, que es la respiración aeróbica, es decir, la producción de energía con la utilización de oxígeno para producir energía. Y vemos que además presenta su propio material genético, que también forma parte de el genoma o la información genética que requerimos para que las células puedan realizar todos sus procesos. Entonces, esta información genética, como dice acá, tiene aproximadamente 16.569 pares de bases, ¿ya? Y lo que se va a producir a partir de estos genes corresponde a 13 proteínas, 2 ARN ribosomal y 22 ARN de transferencia. Después vamos a ver para qué sirve el ARN ribosomal y el ARN de transferencia. Estas mitocondrias son heredadas a partir de nuestras madres. El ovocito contiene mitocondrias y esas mitocondrias son heredadas a todos los descendientes. Un ovocito puede tener hasta 2.000 mitocondrias versus un espermatozoide que puede tener en promedio 200. Pero cuando se fecunda el espermio al ovocito, las mitocondrias del espermio son eliminadas. Y por lo tanto, lo que nos queda a nosotros cuando en algún momento de nuestra historia de desarrollo y éramos cigotos, conservamos en esa instancia las mitocondrias de nuestra madre. Eso implica que, por ejemplo, si hay algún tipo de enfermedad, alguna mutación en ese genoma de esas mitocondrias, todos los hijos ya van a heredar esa enfermedad. Por ejemplo, en el círculo tenemos a las mujeres, en el cuadrado tenemos a los hombres, y vemos cómo aquí tenemos un padre, una madre que tiene una mutación en su mitocondria, y todos los hijos heredan la enfermedad. Entonces, si bien no es un material genético que está ubicado en nuestro núcleo celular, sí es importante para el funcionamiento de nuestras células. Entonces, si hay alguna mutación, eso es traspasado a todos los hijos. Por ejemplo, la enfermedad de Leber, que corresponde a una neuropatía, ya, o sea, un daño en el nervio óptico, que es el nervio que nos permite el poder tener la visión, el poder tener la sensación de ver, y cuando eso se daña, tenemos que las personas tienen esta dificultad visual, que como es degenerativo, va aumentando con el tiempo y va empeorando la visión de las personas.
Entonces, nuestro material genético considera el núcleo y también considera el material genético de las mitocondrias. Hay otros organelos que también tienen su propio material genético, por ejemplo los cloroplastos. Los cloroplastos son organelos que anteriormente tenían vida libre, eran bacterias o cianobacterias que tenían la capacidad de hacer fotosíntesis, pero esos organelos los vamos a ver en plantas. Y nosotros en este caso vamos a estudiar la expresión de la información genética en animales, específicamente ser humano. Entonces, ahora vamos a tratar de definir lo que vamos a entender por un gen y también por lo que vamos a entender por el genoma de una persona o el genoma de la especie humana. Entonces, cuando nosotros hablamos de gen, estamos haciendo referencia a la unidad física básica de la herencia. Es decir, aquí tenemos el cromosoma, sabemos que tenemos 46 pares de cromosomas, supongamos que este cromosoma se está desarrollando, y tenemos, ¿cierto?, la doble hélice de la molécula de ADN. Un gen va a ser un segmento, o un segmento de esta doble hélice, una secuencia de nucleótidos de ADN que se va a expresar en una proteína. Eso quiere decir que no todo el material genético, que no todo el ADN son genes, ¿ya? De hecho, los seres humanos tienen aproximadamente 20.000 genes que están ubicados a lo largo de estos 23 pares de cromosomas. Y estos genes van a tener la información para poder codificar proteínas. Y esas proteínas van a definir los rasgos que identifican a una especie en particular y a un individuo en particular. ¿Ya? Entonces, mucho del material genético que está ubicado en el núcleo celular no se codifica, ¿ya? No se expresan proteínas, por lo tanto, no van a ser, no contienen genes, ¿ya? Solamente ciertas secciones que se van a expresar en proteínas y que a su vez eso va a definir características, los rasgos de un individuo, a eso lo vamos a llamar gen. Y el genoma va a consistir en todos los genes que están contenidos en la célula, en el núcleo celular, ya de una persona, incluyendo también los genes que se encuentran en la mitocondria. Por lo tanto, es paradójico, ¿no? Porque si bien estos cromosomas tienen material genético, no, la verdad es que muy poca porcentaje de ese material genético realmente contiene genes, aunque igual son bastantes, aproximadamente 20.000 genes, 20.000, 25.000 genes, que fueron codificados en un proyecto enorme que consistió en lo que se conoce como el proyecto de genoma humano. Entonces, para identificar un gen, nosotros tendríamos que meternos en el material genético, analizar el material genético y ver la posibilidad si ese gen, a partir de ese gen, se produce algún tipo de proteína. Los genes pueden ser cortos o pueden ser muy, muy largos, ¿ya? Pueden estar formados por una pequeña cantidad de pares de bases nitrogenadas, o por una gran cantidad de pares de bases nitrogenadas. Ahora, ¿por qué las proteínas son tan importantes y son la información que contienen los genes? Porque a partir de un gen, que es una secuencia de nucleótidos de ADN,
se van a formar las proteínas. ¿Ya? Entonces aquí tenemos una molécula de ADN, observamos que en esta molécula de ADN esto es lo que vamos a concebir como el gen, puesto que a partir de este gen está la información para fabricar una proteína, que a su vez esta proteína corresponde a un rasgo en particular que va a permitir el funcionamiento de las células. De hecho, las proteínas siempre han sido bastante importantes en la historia de la biología, puesto que las proteínas en el cuerpo humano tienen un montón de funciones. Realizan, como se dice acá, el trabajo duro, porque forman partes de las células, forman parte de nuestro cuerpo, ayudan a catalizar reacciones químicas, acelerar, o sea, bajan la energía de activación y posibilitan que ciertas reacciones químicas ocurran en nuestro cuerpo para que nosotros podamos obtener energía, por ejemplo, o reacciones químicas para poder construir las moléculas y estructuras que forman las células, que forman los tejidos. Por lo tanto, las proteínas son moléculas muy importantes que son las que realizan la mayor parte de las funciones. De hecho, aquí tenemos, por ejemplo, algunos tipos de proteínas y algunos tipos de funciones. Tenemos proteínas que forman los anticuerpos, que son estas proteínas que nos permiten vencer las enfermedades infecciosas, por ejemplo, como el coronavirus actualmente, o cualquier tipo de infección, ya sea bacteriana o de origen viral. Por lo tanto, las proteínas tienen una función defensiva y la formación de estas proteínas está contenida en nuestros genes. Tenemos proteínas que permiten el transporte, por ejemplo, la hemoglobina, que forma parte de los glóbulos rojos, permite el transporte de oxígeno y el transporte de CO2, un desecho, ¿cierto?, que es eliminado después a través de la expiración. Tenemos proteínas que son enzimas. Todo nuestro metabolismo, las reacciones químicas que ocurren dentro de nuestro cuerpo, están posibilitadas por la presencia de enzimas. Cada reacción química en nuestro cuerpo hay una enzima que está permitiendo que esa reacción sea posible. Por lo tanto, son súper importantes en ese contexto. ¿Ya? Entonces tenemos también proteínas que forman parte de estructuras. Por ejemplo, proteínas como el colágeno, que forma parte de la piel, que forma parte del cabello. En fin, la elastina también, que forma parte de los tejidos. Tenemos proteínas que actúan como receptores, es decir, que captan señales. Acuérdense de los receptores que tienen las células para captar las señales como las hormonas, que las hormonas son las señales químicas que le indican a las células qué deben hacer, ¿no? Cómo deben responder frente a cierto desequilibrio o frente a cierta necesidad que hay en nuestro cuerpo. Tenemos proteínas que son contráctiles, por ejemplo, la actina, la miosina, que forman parte de nuestra musculatura, que permite el movimiento del cuerpo. Tenemos proteínas que son reguladoras, por ejemplo, las hormonas sexuales que permiten el desarrollo sexual, hormonas que permiten el desarrollo de las células sexuales en el caso de la reproducción, hormonas que regulan el nivel de calcio, hormonas que regulan el nivel del potasio, hormonas que regulan la glucosa, etc. Un montón de parámetros que están sucediendo en nuestro cuerpo. Por lo tanto, las proteínas son muy, muy importantes en las organizaciones vivas. Por lo tanto, son las proteínas las moléculas que se van a producir a partir de los genes. Entonces, vamos a tratar de explicar lo que va a consistir este dogma central. Ya había dicho que se le llamó dogma central, se mantiene el nombre, pero en realidad es la teoría principal que explica cómo la información que está contenida en los genes se va a expresar en las proteínas que realizan casi todas las funciones de nuestro cuerpo y de los organismos vivos, desde minúsculas bacterias hasta organismos grandes y complejos
que son pluricelulares. Entonces, nosotros ya sabemos que el ADN es la molécula que contiene genes que contienen la información de poder para producir estas proteínas. Sabemos que el ADN, cuando una célula se va a reproducir y va a formar nuevas células, tiene la capacidad de replicarse. Entonces, el dogma explica que el ADN, que es la molécula que contiene la información genética, tiene la capacidad de replicarse. A partir del ADN, como la información está en el núcleo en forma de ADN y el ADN no sale del núcleo, el ADN, a su vez, se va a transcribir, ya, o sea, se va a formar una copia de los genes, solamente de los genes, y se va a transcribir no en ADN, sino que se va a transcribir en otra molécula que vamos a estudiar ahora, que es ARN. Entonces, del ADN, ya, bueno, no todo el ADN, no todo el ADN que forma parte de los cromosomas del núcleo, se va a transcribir a ARN, solamente los genes, o sea, ciertas partes de todo el material genético que está en la célula. Entonces, el ADN se transcribe en ARN, el ARN luego se va a traducir en estas proteínas que son las que hacen el trabajo duro y que realizan casi la mayoría de las funciones necesarias de nuestro cuerpo. A eso nosotros le vamos a conocer como el dogma, el original, que fue planteado en 1958 por Crick, Francis Crick, ya uno de los científicos que propuso el modelo de la doble hebra. Entonces, sabemos que el ADN se replica a sí mismo, sabemos que el ADN se transcribe, o sea, a partir de se produce una molécula, una secuencia de moléculas de ARN, que es el otro nucleótido, que es el otro ácido nucleico que vamos a estudiar, y el ARN se traduce en proteínas. Hasta ahí, todo bien. Pero este dogma, entre comillas dogma, debió ser reformulado porque, como ustedes saben, en la biología muy pocas cosas son blanco o negro. Existen excepciones, existe diversidad, existe variabilidad. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, que es posible formar ARN, desde el ARN, formar ADN. ¿Ya? Con la presencia de una enzima que es capaz de, a partir del ARN, formar ADN. Esto es muy particular y se descubrió en los virus. Hay virus, ustedes saben que los virus son partículas de proteína con más material genético que puede ser ADN o ARN, y hay virus que no tienen ADN, sino que tienen ARN, y ahí se ubican sus genes, pero para poder formar copias virales y se requiere de que este ARN sea transformado en ADN, ¿ya? Y después del ADN nuevamente se forman muchas copias de ARN y a partir de esos, en un proceso más complejo, salen las copias virales. Este es muy, por ejemplo, un virus que tiene esta característica, esta enzima que se llama transcriptasa reversa, corresponde al virus del VIH, ¿ya? El virus que ocasiona el SIDA, ¿ya? Un retrovirus. ¿Por qué se llama retrovirus? Porque hace un proceso opuesto. Desde ARN forma ADN y después del ADN forman muchas copias de ARN y a su vez se forman muchas copias virales. Eso es la primera excepción que se vio, ¿cierto? Y que se le discutió a este dogma central propuesto en 1958. Entonces se debió ampliar lo que se sabía. Otra cosa que se agregó a este dogma original es que el ARN es una molécula que se puede también autorreplicar. Tiene una capacidad de formar copias a partir de la misma molécula. Es decir, tiene una actividad autocatalítica. Por sí misma forma
copias, ¿ya? Actúa como una enzima, ¿ya? Posibilita una reacción química para generar copias. Pero estas enzimas no son proteínas. No son proteínas como la polimerasa, la ADN polimerasa o el helicasa, todas esas enzimas que ya estudiamos, sino que estas enzimas que pueden formar copias de ARN están constituidas por ARN mismo. O sea, el mismo ARN tiene actividad enzimática y posibilita reacciones químicas para poder formar copias de ARN. Esa es la otra excepción. Y por último, utilizando distintas sustancias químicas, se puede, a través de un laboratorio, formar ADN directamente a proteínas. Entonces, como observamos a este primer planteamiento de este dogma original de 1958, existen varias excepciones que no son tan excepciones. Por ejemplo, los virus es bastante generalizado la presencia de la transcriptasa reversa. La autorreplicación de ARN también se ha estudiado bastante, se lo he visto en varias experimentos, y también en la naturaleza, y por eso se cree que el ARN fue, en la historia evolutiva, la primera molécula que contuvo la información genética de las células. ¿Ya? Fue la primera, o sea, antes que el ADN en la historia evolutiva, se formó el ARN. Entonces, vamos viendo distintas excepciones a este dogma original, principal, y se ha ampliado con el paso del tiempo. Lo que nosotros vamos a estudiar principalmente en estas clases, el dogma original, es decir, cómo de ADN se forma ARN y cómo este ARN se va a traducir en las proteínas. Entonces, cuando nosotros hablamos de la expresión génica y hablamos del dogma y de lo que vamos a centrarnos en esta clase, tenemos allí la molécula de ADN que sabemos que es capaz de replicarse a sí misma cuando las células se van a dividir o se van a reproducir. Cuando de todo ese material genético, ¿sí?, va a haber ciertos segmentos que van a expresarse o van a transcribirse en ARN. Y esos segmentos nosotros conocemos como genes. Entonces, a ese proceso de formación de ARN mensajero o de ARN, distintos tipos de ARN, le vamos a llamar la transcripción, ¿ya? Que son los genes que se van a transcribir en un tipo de ARN que vamos a estudiar después, más adelante. ¿Ya? Y es lo que nos vamos a centrar en esta primera clase. Pero también sabemos que a partir de este ARN se va a formar y se va a traducir en una proteína, que ese va a ser el producto final de la información que contienen los genes. Ahora, si nosotros hacemos una comparación en la transcripción, o sea, en la formación de ARN mensajero a partir de ADN entre células procariotas y eucariotas, vamos a ver algunas diferencias. Yo aquí enumero las tres que son las principales. En el caso de las procariotas, la expresión de la información genética, la expresión de los genes que se van a expresar, ¿cierto?, en proteínas, ocurre en un espacio que está dentro de la célula procariota que se llama como nucleoide, que es el lugar donde está el ADN. Allí ocurre la transcripción, o sea, la formación de ARN. En el caso de las eucariotas sabemos que EU significa núcleo, por lo tanto tienen un núcleo, un orgánulo especializado que tiene una membrana, y esto va a ocurrir en el núcleo celular. En el caso del ARN que se forma en las procariotas, ese ARN está listo para ser después traducido en proteínas. En el caso de las eucariotas, este ARN tiene que ser procesado. Tenemos como la información, que es una molécula de ARN, principalmente ARN mensajero. De esa molécula se tiene que ordenar en un proceso que se llama el corte
cortamos lo que no va a ser leído, traducido, y lo vamos a después cortar y pegar, y vamos a unir los pedacitos que van a ser leídos para formar proteínas. ¿Ya? Entonces, en el caso de las eucariotas, el ARN mensajero que se va a transcribir requiere de un procesamiento, a diferencia del de procariotas. Y la tercera característica de esta comparación es que en las procariotas se dice que este ARN es policistrónico. Ahí me faltó una tilde. Es decir, a partir de una sola secuencia de ARN, se puede formar al mismo tiempo muchísimas o varias proteínas con una sola copia. Mientras que en eucariotas, cuando se estudió esto en células como eucariotas como las humanas, el ARN se dijo que era monocistrónico, es decir, una sola copia de ARN va a producir una sola proteína. ¿Ya? Entonces, a partir de ese ARN se va a producir esa proteína y eso después ya no se va a utilizar. Pero con los estudios se ha visto que en realidad no. Es monicistrónico, pero también hay genes que son policistrónicos, es decir, con una sola copia yo puedo producir al mismo tiempo varias proteínas de esa copia de ARN. Entonces, bueno, a esa copia le vamos a llamar transcrito, el transcrito. Ahora, hemos hablado mucho del ARN, de la transcripción, de esta parte en la cual de ADN se forma ARN, pero no hemos profundizado en las características de esta molécula. Entonces, el ARN es un ácido nucleico igual que el ADN y también está formado por nucleótidos. Entonces, se recuerda un nucleótido y tiene una pentosa, que es un azúcar. En este caso es un azúcar que se llama ribosa. Y cómo yo la voy a diferenciar de la ribosa del ADN es que en el carbono 2 tiene este grupo de acá, este grupo funcional que en química se le llama el grupo hidroxilo. ¿Ya? En el caso del ADN no tiene este grupo hidroxilo, sino que tiene simplemente un átomo de hidrógeno. Entonces, tenemos la pentosa, el azúcar, tenemos acá la base nitrogenada, que en el caso del ARN no hay timinas, no hay letras T. Es reemplazado por uracilo. Y vemos la base nitrogenada uracilo. Entonces, las A se van a complementar no con las T, sino que se van a complementar, que son las adeninas, se van a complementar con el uracilo. Y bueno, el grupo fosfato, ¿ya? El famoso grupo fosfato. Y aquí también tiene una dirección, ¿cierto? Aquí tenemos, por ejemplo, el carbono 5, que es un grupo fosfato, 5', y acá tenemos el otro extremo, donde se va a unir el otro grupo fosfato del siguiente nucleótido, y esto recuerden que esto es una cadena, o polímero, y esto va a estar aquí en el carbono, se va a unir al carbono 3. Eso ya lo habíamos estudiado en el ADN y eso se repite lo mismo en la molécula de ARN. Ahora, entonces, aquí tenemos un cuadrito que va a resumir esto. Entonces tenemos la ribosa, que es la pentosa, el grupo fosfato, tenemos las bases nitrogenadas, que son todas parecidas, o sea, son todas iguales, con excepción del uracilo, ¿cierto? Que va a reemplazar a la timina. Va a ser el ARN es la molécula intermediaria entre el ADN y la formación de proteínas. ¿Por qué necesitamos una intermediaria? Porque el ADN está en el núcleo y las proteínas se forman en el citoplasma. Entonces, se requiere una molécula que lleve la información desde el núcleo al citoplasma para poder formar las proteínas. Otra característica que la podemos observar en esta imagen es que aquí, por ejemplo, tenemos, bueno, comparando la molécula de ADN con la de ARN, y aquí tenemos las bases nitrogenadas, sabemos que el ADN forma una doble hélice, mientras que la molécula de ARN es simplemente una sola cadena.
está constituida por una sola cadena. Y en vez de timina, está la presencia del uracilo. Y vamos a encontrar diferentes tipos de ARN. Los que nosotros vamos a estudiar van a ser los tres primeros. El ARN mensajero, el ARN de transferencia y el ARN de ribosomal. Existen más tipos de ARN, como por ejemplo los ARN-SN o pequeños nucleorales, que tienen funciones de regulación al interior del núcleo celular, ¿ya? Por ejemplo, van a permitir que ciertos genes se activen, van a regular la actividad transcripcional, es decir, cuánto se activa de esos genes, cuánto se va a expresar esos genes, entre otras múltiples funciones. Ya, vamos a empezar entonces con este primer tipo, el ARN mensajero. Acá, en esta imagen, tenemos la célula, observen el cursor, tenemos el núcleo, dentro del núcleo están los cromosomas, ¿cierto? Y vemos la doble hélice. Fíjense que el ARN mensajero es lo que se va formando ya a partir de una hebra de ADN, ¿sí? La formación del ARN mensajero y también de los otros ARN, transferencia y ribosomal, es muy similar a la replicación del ADN. Si se fijan, aquí tenemos una horquilla, se forma una horquilla o burbuja de transcripción, ¿ya? De transcripción. Y también vamos a tener una polimerasa, una ARN polimerasa, que va formando de forma complementaria esta cadena de ARN. Fíjense que las A se van a complementar con las U, las T se van a complementar con las A, las G con las C, y así sucesivamente se va a ir formando. Van a ver unas zonas que les van a indicar dónde se tiene que unir la polimerasa y qué genes son los que se deben transcribir. ¿Ya? Cuando un gen se está transcribiendo, decimos que es un gen que está activo. No todos los genes se están transcribiendo todos al mismo tiempo. Va a depender de la necesidad de esas células, qué información es la que se va a expresar o la que se requiere expresar. En este caso, y aquí tenemos en color morado la formación del ARN, ¿ya? Que también se le va a llamar transcrito. En el caso de la célula eucariota, un transcrito primario, ¿ya? Y aquí vemos que este ARN, esta cadena, ya se ha formado. Entonces, este ARN va a contener la información del gen y va a ser la molécula intermediaria, ya que va a poder salir del núcleo para poder formar la proteína. En el caso de la célula eucariota, este transcrito le vamos a llamar el transcrito primario, pero este transcrito primario no nos sirve todavía, no está listo para ser traducido. Se debe procesar en un mecanismo que se llama el corte y empalme o el splicing alternativo. Y lo vamos a estudiar cuando veamos la transcripción, tema que no estará presente en esta clase. Ahora, ya sabemos que es necesaria la formación del ARN, sobre todo del ARN mensajero, que es el que contiene, ¿cierto?, la información y va a ser el intermediario entre la información que está en el núcleo, y que recuerden que esta información tiene que salir al citoplasma, específicamente en el caso de los procariotas, se van a producir la traducción en los ribosomas, que van a estar en el citoplasma, y en el caso de los eucariotas, van a estar los ribosomas principalmente unidos, pegados o adosados al retículo endoplasmático rugoso. También nosotros tenemos algunos ribosomas que están en el citoplasma, pero gran parte de ellos está en este otro organelo que es el retículo endoplasmático rugoso y que siempre está al ladito, juntito al núcleo. Entonces, aquí ya tenemos un ARN mensajero que ha sido procesado.
que está listo y ya puede salir. No vamos a ver en detalle cómo sucede ese procesamiento, lo vamos a ver después, pero lo que sí les voy a señalar es que requiere de esta estructura de acá que se llama CAP, ¿sí? Requiere de esta estructura de acá, que es una cadena de poli A, ¿ya? Poli A, básicamente una repetición de nucleótidos de adenina. Y con esto, en el caso de organismos eucariotas, van a poder salir del núcleo y dirigirse hacia el citoplasma, específicamente a los ribosomas, que pueden estar en el citoplasma libres, o pueden estar, y van a estar principalmente pegaditos, al retículo endoplasmático rugoso. Entonces, les voy a adelantar algo. Bueno, acá tenemos lo que está acá abajo en verde es el ADN. Lo que vemos acá, como está señalizado acá, es el ARN. Y fíjense que el ARN, o transcrito, este transcrito que se ha formado, que básicamente es ARN mensajero, aquí están señalizados 3 bases nitrogenadas. GUU, después tenemos AGU, y así sucesivamente. Cada triplete o grupo de 3 bases nitrogenadas después se va a traducir en aminoácido. Esa información que corresponde a este triplete con estas 3 bases nitrogenadas se va a corresponder luego con un aminoácido, y a eso se le vamos a conocer como el código genético. Entonces, existen 20 aminoácidos, ya existen 20 aminoácidos, y estos, si ustedes se fijan, esta hebra de ARN contiene la información para formar una secuencia de aminoácidos, que posteriormente esta secuencia de aminoácidos, de distintos aminoácidos, va a formar un polipéptido, y eso después va a formar una proteína. Cada proteína de nuestro cuerpo, que tiene funciones distintas, tiene un orden distinto de aminoácidos. Entonces, ese orden distinto de aminoácidos es lo que posibilita la función de esa proteína. Por lo tanto, el cómo tiene que estar el orden de esos aminoácidos para poder formar una proteína que funcione en nuestro cuerpo, por ejemplo, la hemoglobina, que permita el transporte de oxígeno en nuestro cuerpo, esa información está en los seres humanos, y esa información corresponde a ciertos genes, ¿ya? Y a eso se le conoce como el código genético, o sea, la información para formar una proteína de esas características y que cumpla su función. Entonces, a esta secuencia de 3 nucleótidos en el ARN que va a codificarse después, o se va a traducir en un aminoácido, que está en el ARN mensajero, le vamos a llamar los codones. Entonces, un codón corresponde a esta secuencia de 3 nucleótidos. Y aquí tenemos 1, 2, 3, 4 nucleótidos, que después se van a traducir en 4 aminoácidos. ¿Cuántos codones se van a formar? Según las combinaciones de 3 letras, podemos tener 64 codones, que se van a traducir y se van a corresponder con 20 tipos de aminoácidos. Eso quiere decir que van a haber varios codones para un tipo de aminoácido. Pero eso lo vamos a ver con detalle cuando estudiemos traducción y veamos con detalle el código genético. Lo importante que usted entienda es que el ARN mensajero tiene que salir desde el núcleo para ir al citoplasma o a ir al retículo endoplasmático rugoso, salir del núcleo. Este ARN debe ser procesado en el caso de los organismos que son eucariotas, y que este ARN mensajero contiene, ¿cierto?, la información que se va a traducir en aminoácidos a partir de una secuencia de nucleótidos llamados codones, que son estos tripletes de 3 ribonucleótidos. Pasamos al segundo tipo de ARN, que va a corresponder al ARN de transferencia. El ARN de transferencia también se va a producir de ciertas partes del material genético,
¿Ya? Pero este ARN de transferencia tiene una estructura más compleja. Fíjense, aquí vemos un ARN de transferencia que está participando en este proceso que es la traducción, que vamos a ver después. Y aquí vemos la forma de cómo se ilustra el ARN de transferencia. Aquí vemos el ARN en azul, el ARN de transferencia según, ¿cierto?, las moléculas. Aquí vemos el ARN de transferencia simbolizado según, ¿cierto?, cómo se van eh, plegando a sí misma la molécula de ARN. Recuerde que esto es solo una sola cadena que se va enrollando sobre sí misma. Entonces, esto que vemos acá, fíjense que esta es una sola cadena, fíjense que tenemos el extremo 5, ¿cierto? Que se va plegando en sí mismo. Ya van a haber zonas que se van a complementar aquí las bases nitrogenadas, otras bases nitrogenadas que van a quedar aquí sueltas, ¿ya? Aquí lo mismo, pero sigue siendo una sola cadena que se pliega sobre sí misma. Estas partes donde no hay puentes de hidrógeno entre las bases nitrogenadas, le vamos a llamar los famosos loops, ¿sí? Y esos loops van a ser importantes, sobre todo el que está acá abajito, ya porque contiene un triplete, ya que en el ARN mensajero se va a llamar anticodón. ¿Sí? Anticodón. Entonces vemos que esta forma que tiene este ARN que es el transferencia, se le llama una estructura secundaria, porque se pega a sí mismo, tiene una forma más compleja que el ARN transferencia, que tiene una estructura primaria, que es la estructura que sale, que se forma cuando se transcribe los genes, ¿ya? Y este no. ¿Y por qué va a tener esta forma? Ya, tiene esta forma porque la función de esta ARN de transferencia, como le indica su nombre, transferencia, es unirse a un aminoácido en particular. ¿Ya? Se va a unir y se va a acoplar a un aminoácido, como vemos en la imagen acá en verde. ¿Sí? Esto que está moradito es un aminoácido en particular que se va a unir al extremo 3 de este ARN transferencia. ¿Sí? Entonces, la función es unirse a una red de transferencia, o sea, la transferencia se une a un aminoácido y eso es lo que le va a permitir eh, realizar su función después en otro proceso que es la traducción, que es cuando ya se forma la proteína. Fíjese, esto que vemos en morado es el ARN mensajero, esto que vemos en azul es los ARN de transferencia, esto que vemos acá es el ribosoma, que es lo que va a permitir la formación de la proteína, que también está formado por otro tipo de ARN. Y estos pelotitas de colores corresponden a los aminoácidos que están creciendo para después dar origen a una proteína. Entonces, como yo les decía, esta ARN de transferencia, que tiene una estructura más compleja, en esta parte de acá tiene una información importante, tiene un triplete, un solo triplete. En el caso del mensajero, tiene muchos tripletes que conocemos como codones. En este caso, cada transferencia va a tener un solo triplete que se va a llamar anticodón. ¿Y por qué se llama anticodón? Porque se va a complementar con el codón. Eso lo vamos a ver ahora para que usted tenga mayor claridad. Bueno, aquí vemos, por ejemplo, el anticodón. Tenemos los tripletes de nucleótidos. Aquí tenemos nucleótido de citosina, uracilo, citosina. Y eso se va a unir mediante complementariedad, aquí por ejemplo el AC con la G, la U con la A y la C con la G, y eso va a permitir la unión de esta transferencia al mensajero, y eso después va a permitir, con ayuda del ribosoma, la formación de la proteína. Para que quede más claro, traje esta imagen con más detalle. Acá vemos la estructura, ¿cierto?, del ARN transferencia. Acá vemos estas partecitas de acá, los loops, que son estos nucleótidos de ARN que no se hibridizan, que no forman puentes de hidrógeno, ¿ya? Forman estas vueltas, ¿sí? ¿Ya? Que son estas zonas donde no se emparejan los nucleótidos.
Y vemos acá esta zona importante porque aquí se va a ubicar el anticodón. Entonces, yo les había dicho que además es importante que esta transferencia deba unirse con un aminoácido para que pueda desempeñar su función. Entonces, aquí vemos una imagen aún más simple de una ARN transferencia. Vemos que es una sola cadena, ¿cierto?, que se va plegando a sí misma en forma de loops. El extremo 3, el extremo 3, ¿cierto?, el extremo 5. Fíjese que acá abajito el color rojo se está señalizando simplemente el anticodón, que es este único triplete, ¿ya?, que se va a complementar con el codón. Entonces, este ARN transferencia que está aquí, supongamos que va a tener una acción o una función en la traducción de proteínas. Lo primero que debe suceder es que tenemos una enzima, que en este caso es una proteína bastante grande, que se llama aminoacil ARNT sintetasa, que tiene más o menos la forma que les presento acá. Esta enzima va a catalizar una reacción química, va a posibilitar una reacción química en la que aquí tenemos un aminoácido ALA, ¿ya?, alanina, ¿ya?, se tiene que unir, ¿cierto?, a este ARN transferencia. Entonces, tenemos esta enzima, va a poder unir este ADN transferencia a su aminoácido. ¿Ya? Entonces, ¿dónde lo va a unir? En el extremo 3. Existen 20 enzimas distintas, aminoácidos RNT sintetasa. ¿Por qué existen 20 distintas? Porque son 20 aminoácidos distintos. Cada aminoácido se corresponde con su transferencia, con su ARN transferencia, y esa unión es específica. ¿Ya? Esa unión entre ese aminoácido con esa ARN transferencia es específica y está realizado por una enzima específica. Por lo tanto, si hay 20 aminoácidos, tienen que haber 20 enzimas distintas para la unión de cada tipo de aminoácido con su ARN transferencia. Y lo otro que les quiero mostrar es que aquí hay un error. Esto que está en rojo, CGG, no es el codón, es el anticodón, ya que es el único triplete que presenta la ARN de transferencia. Ese anticodón se va a unir con, aquí tenemos un ARN mensajero, ya aquí supongamos que este ARN mensajero tiene un solo codón, que está en coloración azul, entonces es complementario. C con G, G con C, G con C. Y así es como se van a relacionar, ¿cierto?, el codón, que es el que está en azul, con el aminoácido por intermedio del ARN transferencia. Ahí hay un error, ya para que usted lo voy a repetir, me voy a profundizar en esto. Lo que está en rojo es el anticodón y lo que está en azul es el codón. Está invertido. Aquí hay un error cuando descarguen el PPT que les voy a dejar, usted lo puede corregir. Entonces el mensajero contiene los codones y el ARN de transferencia contiene el anticodón. Y así es como realiza su función el ARN de transferencia. Ahora, me queda hablar del ARN ribosomal, que es bastante interesante, que tiene muchas utilidades. Bueno, los otros también son muy útiles en biología molecular, en genética, y que se utilizan para realizar un montón de investigaciones. A ver, nosotros sabemos que acá tenemos la célula, ¿sí? Tenemos la célula. Acá tenemos en azulito el núcleo. Todo esto en azulito es el núcleo, lo que vemos acá en el núcleo. Y acá hay una parte del núcleo que en las fotografías y en los esquemas aparece como el nucleolo. El nucleolo es un espacio específico del núcleo donde va a ser producido el ARN ribosomal. Es en el nucleolo, en el núcleo donde se va a producir
el ARN ribosomal. ¿Ya? Entonces, el ARN ribosomal que se produce en el nucleolo, más proteínas, son los que van a formar o constituir los ribosomas. Veamos acá que aquí en color amarillo, ya vemos el retículo endoplasmático rugoso, la porción rugosa. Estos puntitos que vemos acá van a corresponder los ribosomas, y vemos que hay puntitos también en el citoplasma. Principalmente los ribosomas van a estar en el retículo plasmático rugoso, y ahí va a ocurrir, ¿cierto?, la traducción, esta segunda parte, en la expresión de los genes, que va a permitir la formación de las proteínas. Aquí vemos el más grande, una partecita, las membranas, ¿cierto?, del retículo endoplasmático rugoso. Lo que vemos acá, vemos el ribosoma, ¿cierto? Vemos acá esa linecita que corresponde al ARN mensajero. Y acá vemos lo que se conoce como polirribosomas. Son varios ribosomas que están leyendo al mismo tiempo un mismo ARN mensajero, y se están formando al mismo tiempo varias polipéptidos que van a formar después las proteínas, que es la estructura primaria de una proteína. Ya, a esto se le conoce como que corresponde a una molécula policistrónica, es decir, se está leyendo con una sola molécula de ARN mensajero, se están formando al mismo tiempo varias proteínas. Esto es lo que se pensaba que solamente estaban procariotas, pero se sabe que en los eucariotas también ocurre este fenómeno. Lo contrario policistrónico es monocistrónico, es decir, que un solo, aquí no hay ningún ejemplo, pero un solo ARN lee un solo ARN, una molécula de ARN mensajero, y va a formar una sola proteína. Ya, ahora, yo les había mencionado que el ARN ribosomal, que es mucho más complejo que los otros ARN, se van a unir, ¿ya?, a ciertas proteínas, y van a formar esto que vemos acá, que son los ribosomas. Los ribosomas tienen dos piezas, dos partes, que le vamos a llamar subunidades. Una grande, que está en coloración azul, y una pequeña, que está en coloración rojizo. Y cuando la grande con la pequeña se ensamblan y se unan, este ribosoma va a estar listo para poder iniciar el proceso de traducción del ARN mensajero, y eso va a permitir la formación de la cadena polipeptídica, que es la estructura primaria de las proteínas, junto también con la ayuda del ARN de transferencia. Y aquí les tengo una imagen un poco más compleja, pero que me parece importante profundizar. Está en inglés, pero les voy a traducir. Aquí tenemos procariotas, células procariotas, aquí tenemos células eucariotas, principalmente aquí, como dice, de mamíferos. Fíjense que lo que yo les decía, que el ribosoma está formado por ARN ribosomal o ARN sub-R, y aquí vemos una molécula grande, aquí vemos una molécula más pequeña de ARN ribosomal, y acá vemos las proteínas. En este caso, total son 31. Entonces, acá vemos que estas partes de ARN, estas moléculas de ARN, más las proteínas van a formar la subunidad mayor del ARN de una célula procarionte. Y abajito, con esta secuencia de acá, más las proteínas, se va a formar la subunidad menor, ¿ya? Esta subunidad mayor y esta subunidad menor se van a juntar en el citoplasma de una célula procariota, y cuando se juntan, va a poder iniciar la traducción del ARN mensajero o de ese transcrito. Para que usted tenga claridad, esta subunidad mayor se utiliza una unidad de medida para poder cuantificar, ¿cierto?, la molécula, que se le llama el coeficiente de sedimentación. Esta subunidad mayor tiene un coeficiente de sedimentación de 50S, y la menor tiene un coeficiente de sedimentación de 30S. Entonces, la subunidad mayor se une a la subunidad menor, y vamos a tener esta ribosoma. Esta subunidad 16S es muy estudiada,
porque nos sirve para caracterizar y para hacer relaciones evolutivas entre las bacterias, principalmente las bacterias y también otro grupo de procariotas que se llaman arqueas. En el caso, que usted se fija, en el caso de los células eucariotas, células de mamífero como las nuestras, también tenemos acá una subunidad mayor. Aquí tenemos, bueno, el ARN ribosomal de ya más las proteínas van a formar esta subunidad mayor. Aquí tenemos una sola molécula de ARN ribosomal más las proteínas van a formar la subunidad menor. Y el coeficiente de sedimentación de la subunidad mayor es de 60S, el de la unidad menor es de 40S, y todo el total va a ser 80S. En el caso de la procariota, 70S. Fíjense que los procariotas tienen ribosomas que tienen un coeficiente de sedimentación menor, son mucho más pequeños los ribosomas, versus los ribosomas de los eucariotas o eucariotes. ¿Ya? Entonces, ahora les voy a mostrar cómo es la molécula de ARN ribosomal, porque fíjense, es bastante más compleja, ¿ya? Porque tiene una función de formar como una pequeña máquina que va a poder formar proteínas. Entonces, fíjense que tiene, esta es una sola molécula que forma su unidad menor, ¿ya? 16S en este caso de los procariotas, y vemos que existen estos loops, que son estas partes de la molécula que no se hibridiza, que no se une, no forma puentes de hidrógeno, ¿ya? Y que todas estas zonas, aquí vemos una zona en color verde, aquí vemos otra en color rosado, y vemos que van a formar, ¿cierto? Este es el ARN, de la subunidad menor de una célula procariota. ¿Por qué es importante y por qué profundizo en esto? Porque estas secuencias no varían mucho a lo largo del tiempo, ¿ya? Entonces, esto te permite ver si hay cambios entre ribosomas de unas especies de organismos vivos versus otras especies de organismos vivos. Yo puedo comparar si hay cambios, y yo puedo establecer relaciones filogenéticas, es decir, qué tan emparentada está una bacteria, no sé, de un lugar con esta bacteria de otro lugar. También puedo hacer esos mismos análisis en los eucariotas, con seres vivos, utilizando en su unidad menor regiones que van variando muy poco y establecer relaciones filogenéticas, que están emparentadas unas especies respecto a otras. ¿Ya? Entonces, este tipo de información es súper relevante porque la mayor parte de lo que se hace en evolución y la información que se hace en términos de relaciones de parentesco entre especies, se hace analizando la molécula de ARN de la subunidad menor, 16S en el caso de los procariotas, y 18, perdón, no es 18S, sí, 18S, aquí vemos 18S, que es la molécula de ribosoma, en el caso de las eucariotas. ¿Ya? Aquí vemos solamente el ARN ribosomal cuando yo digo 16S, me estoy refiriendo al ARN ribosomal de la subunidad menor. El coeficiente de sedimentación del ARN ribosomal de la subunidad menor. No me estoy refiriendo a toda la subunidad menor, porque si considero toda la subunidad menor, tengo que considerar el coeficiente de sedimentación también de las proteínas. Así que solamente aquí estoy hablando de ARN ribosomal, para que vean la complejidad que tiene. Y esto es muy importante porque derrumba como un paradigma que en biología estaba muy extendido, que se pensaba que las únicas moléculas que tienen capacidad enzimática, es decir, permitan que sucedan ciertas reacciones químicas en el cuerpo, eran las proteínas. Pero se sabe que los ARN ribosomal, y que son muy importantes para una reacción que va a ocurrir en la traducción de proteínas, tienen actividad enzimática. Por lo tanto, y esa actividad enzimática que realizan los ribosomas, ¿cierto? Esa parte del ribosoma se le llamó ribosima, ¿sí? Y esta está ubicada en la subunidad mayor, la pieza mayor del ribosoma. Es allí donde donde los ribosomas de esa parte tienen actividad
tienen actividades enzimáticas y va a permitir, ¿cierto?, la unión entre un aminoácido con el otro aminoácido para formar la proteína. Así que, si es que les sale alguna preguntilla PSU, no, las proteínas no son las únicas que catalizan reacciones químicas, es decir, tienen actividad enzimática, también el ARN ribosomal, y también se ha descubierto que otros ARN o ribonucleótidos también tienen capacidad enzimática. Y, por último, para finalizar, aquí tenemos en la parte de la traducción, donde se van a unir todos los tipos de ribosomas. Fíjense que en esta imagen muy bonita, que la encontré en un sitio, también está en Wikipedia, tenemos acá el ARN mensajero, ¿cierto?, que tiene esta estructura simple, que es simplemente una larga cadena que contiene los codones, estos tripletes. Vemos acá en color celeste, ¿cierto?, esta forma secundaria que tienen los ARN transferencia, que en esta partecita de acá tienen un triplete que le vamos a llamar anticodón, que se va a corresponder, como señala la flecha, con el codón del mensajero, ¿ya? Son varios ARN de transferencia y que además tienen y portan los aminoácidos. Y por otro lado, tenemos acá en color verde al ribosoma, donde tenemos esta pieza grande que tiene actividad enzimática, que yo la había mencionado, el ARN ribosomal, y que está unido a proteínas. Y aquí abajito tenemos la subunidad pequeña, subunidad menor, que también está formada por ARN ribosomal, y ya sabemos que existe una molécula que tiene un coeficiente de sedimentación que es 16S, que es súper importante para hacer estudios evolutivos de relaciones filogenéticas, de parentesco entre especies, entre bacterias y también entre otros organismos eucariotas. ¿Ya? Y acá les quiero dejar una imagen muy bonita, en realidad no es una imagen, es una animación, un GIF, donde se observa cómo funciona esta pequeña máquina deformadora de proteínas. ¿Ya? Si ustedes pueden ver, aquí abajito tenemos el ARN mensajero. Esto que está en verde tenemos la subunidad mayor. Y lo que está abajito es la subunidad menor. Esto que está acá es el retículo endoplasmático rugoso, una parte del retículo endoplasmático rugoso. Entonces ven cómo se unió la parte grande con la parte chiquitita, ven cómo se une también el ARN mensajero, y vemos en color azul celeste los ARN transferencia que van ¿cierto?, entrando, se van complementando con el mensajero, y aquí en esta parte de arriba vemos cómo está saliendo se va formando esta cadena polipeptídica. Es decir, que es la estructura primaria de una proteína. Lo volvemos a ver, ¿cierto? Ahí vemos las subunidades, vemos cómo entran los ribosomas, vemos cómo aquí ya se está formando, ¿cierto?, la cadena polipeptídica, y obviamente, como esto se va leyendo, se va moviendo, ¿ya? Se va moviendo, se corre la lectura, ¿ya? Y ahí, ¿cierto?, se relaciona, ¿cierto?, la información del codón con respecto a un aminoácido, y estos aminoácidos después se van uniendo entre sí mediante reacción, y ya sabemos que es realizada por el mismo ARN ribosomal de la subunidad mayor, y vemos cómo, ¿cierto?, se va formando, ¿cierto?, esta cadena de aminoácidos o cadena polipeptídica que corresponde a la estructura primaria de las proteínas. Esto ocurre bastante rápido, ¿ya? Entonces, es así como al interior de una célula se va formando esta proteína que corresponde a la expresión, ¿cierto?, a la información que está contenida en los genes, ¿cierto? Esta información que debe ser transmitida en ARN, y a partir del ARN traducida en las proteínas. Finalmente, para terminar, les dejo una actividad. Aquí básicamente tienen que completar este mapa conceptual, que yo lo obtuve de una página de internet,
yo modifiqué, eso sí, las palabras para que fuese mucho más simple y fuese leído de forma más concreta y de forma más correcta. Entonces tenemos distintas palabras y tienen que usted relacionar, ¿cierto?, este concepto que corresponde a una estructura de la transcripción, de transcripción y traducción de proteínas, que es la explicación, ¿cierto?, de la expresión de los genes, en lo que nosotros conocemos como el dogma de la biología molecular. Aquí tenemos ADN, tenemos esta palabrita de acá, y así que ustedes tienen que ir ubicándola para que usted tenga un resumen de todo lo que nosotros hemos planteado en esta clase. Muchas gracias por su atención. Es bastante densa los conceptos, pero les van a servir y van a entender fácilmente la segunda parte de la expresión génica. Así que un abrazo para ustedes, saludos para sus familias, nos estamos viendo en una próxima oportunidad.